Buenas, ¿me escuchan bien? Voy a compartir la pantalla. Voy a poner el chat por ahí abajo. Eh, así. Esperamos nomás que nos volvamos a unir todos. Fíjense si ven ahí. Fíjense que acá termina la grabación, digamos, y ahí ya empieza a convertir, digamos, para poder después subirla aquí en Skype. Por eso les pedí para cambiar, que hay que descargarla y no sé por qué no descarga completa la clase. O sea, por ejemplo, la geometría de ayer se partió en dos y una, que era de 50 minutos creo, va hasta el minuto 35 y ahí se corta. Y en la segunda parte, que son de 23 minutos creo, va hasta el minuto 16 y se corta. Entonces, vamos a usar esta herramienta, entonces después puedo subirla a YouTube y compartirla con los demás compañeros, porque si no se van a quedar, se quedan sin la posibilidad de acceder. Entonces acá esto termina y ahí ya lo tenemos a mano. Somos 8, hoy éramos un poquito más. Carolina nomás que escribió que no va a poder conectarse. Así que esperamos unos minutitos más y ahí continuamos. Se ve todo bien, ¿sí? Si dicen sí, igual sepan que yo no les escucho porque como están todos sin audio. Acá Karina me aparece sin el micrófono, no sé si ella me escucha. No, no, no. Bien. Bueno, voy a seguir mientras se terminan de unir los demás. ¿Sí? Como les decía, Jessica Walma, se unió. Esperamos que se una. Bien, entonces, como les decía, acá, lo que nosotros tenemos acá es P sub K, ¿sí? O sea, P sub K es 65. Lo que nosotros queremos conocer es K, ¿sí? Es decir, el orden de ese percentil, ¿sí? Fíjense que acá yo lo resolví esto, como les digo, es una ecuación lineal, resto miembro a miembro 60, multiplico miembro a miembro por 80, divido miembro a miembro por 10, sumo miembro a miembro 455, después divido miembro a miembro por 6, porque acá me queda 6, ¿sí? Y ahí obtengo que el valor de K es 82,5, ¿sí? Que como les dije allá, esto es un porcentaje. Esto es un porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo este porcentaje? ¿Sí? Que el 82,5 de las personas obtuvo una nota igual o menor, igual o menor a 65, ¿sí? ¿Cómo? El 82,5% de esas personas representa 495, ¿sí? Es decir, que 495 personas, según Gabriel, Macarena,
Macarena está sin audio, me parece que por eso salió y volvió a entrar. Yo le pongo para iniciar video. Vamos a poner a... Yo la verdad con el teléfono nunca me conecté, por eso no, no sé cómo se habilita. A ver si acá aparece. Activar a todos. Bueno, no sé qué pasa. Bueno, seguimos entonces. Esas 495 personas, ¿sí?, obtuvieron una nota menor o igual a 65. Por lo tanto, yo lo que busco es el complemento, por así decirlo. eh, es decir, la cantidad de personas que faltan para llegar a 600. ¿Sí? Las restantes, que serían 105, son las que obtuvieron una nota superior a 65. ¿Sí? Entonces esas serían la respuesta, digamos, que nosotros estamos buscando. ¿Sí? No sé si se entendió, si quedó claro. Si no, igualmente pasamos. Acá hay una actividad para que la hagan ustedes. ¿Sí? Una actividad para que la hagan ustedes. Y bueno, estas serían las medidas de posición. ¿Sí? Como, como vimos ahí, lo que nos da es una posición específica de la variable, digamos. ¿Sí? A ver, escribieron un mensaje, no sé si el grupo. Eh, Era Jessica, ahora recién veo el mensaje, que era Winnie. Así que, y ahí comparte Galaxy J7. Te voy a admitir, pero ahí vamos a ver quién es. Y ahí escribió Evelyn lo que hay que usar para... Eh, no sé quién es esta persona. Si sos Galaxy J7 y estás viendo que yo te estoy señalando, escribí en el chat. Ese es el problema de... Vieron que la aplicación por ahí tenía dificultades, digamos, de seguridad. Entonces, por ahí para que no pase nada raro. Escribe Marcela si las medidas de posición pueden hallarse para cualquier tipo de variable. No para cualquier tipo, eh, tienen que ser, eh, o sea, tienen las mismas características que la mediana, ¿sí? O sea, lo que vamos a necesitar es que sean al menos cuantitativas ordinales, ¿sí? Obviamente estas cuantitativas ordinales se van a calcular como cuando calculábamos la mediana en datos en bruto, digamos, ¿sí? O sea, buscar la cantidad que hay, ubicar nomás el orden, y ahí ese es el valor, ¿sí? Esta fórmula que yo les di para calcular es en el caso de que sean variables eh, dadas en intervalos de clase. Si no están en intervalos de clase, se utiliza el orden de la medida de posición que sea, y ahí simplemente se ubica cuál es el valor que ocupa esa posición. ¿Sí?
Bien, estamos. Sigo con la duda de quién es. No, se salió J7. Bien. Mientras no nos roben nada. Bueno, seguimos. Las otras medidas, ¿sí? Ahí vimos las medidas de posición. Lo que ahora sigue son las medidas de dispersión. Eh, También, no sé si quedó claro, Marcela, lo que les expliqué de cuando se puede. Si quieres poner una manita. Ahí se terminó de guardar la clase de los 40 minutos anteriores. Bien. Lo que tenemos ahora son las medidas de dispersión. ¿Qué característica tiene la medida de dispersión? Que lo que va a hacer es un valor que mide la variabilidad de los datos. ¿Sí? Por eso les decía, generalmente se utiliza la media aritmética y una medida de dispersión para ver el comportamiento de la distribución. ¿Por qué? Porque entonces con la medida de tendencia central yo sé más o menos dónde se agrupan los datos y con la medida de dispersión sé qué tan separados están de ese valor. ¿Sí? Son varias, ¿sí? Las medidas de tendencia central. Hay algunas, como por ejemplo el rango, que nosotros ya conocemos. Eh, es más, ustedes lo utilizaron, digamos, cuando tuvieron que armar la tabla con la regla de Sturges, ¿sí? Y el rango no es más que el valor máximo de la variable menos el valor mínimo, ¿sí? Es decir, lo que mide es todo ese recorrido de la variable. No es muy utilizado por el hecho de que considera únicamente a dos valores, ¿sí? O sea, el máximo y el mínimo, ¿sí? No tiene en cuenta qué pasa con la demás, con lo demás de la distribución, ¿sí? Utiliza únicamente esos dos datos, ¿sí? Bien. La segunda medida de tendencia central, estas por ahí pasamos rápido, así no son muy utilizadas, ¿sí? La siguiente medida de tendencia central es la distancia intercuartil, ¿sí? O distancia intercuartilística. Eh, ¿Qué es? La distancia que hay entre el primer cuartil y el tercero, ¿sí? La distancia que hay entre el primer cuartil y entre el tercero. Si nosotros vamos al ejemplo que habíamos hecho, vamos a ver, el primer cuartil era 26 y el tercero 59. 26 estaría acá y 59 estaría acá, ¿sí? ¿Qué me da la distancia intercuartil? ¿Sí? Lo que me va a dar es la concentración de valores que hay, ¿sí? En el 50% central de la distribución, ¿sí? O sea, en el medio de la distribución, ¿qué tan concentrados están los datos acá? ¿Sí? Eso es lo que me da la distancia intercuartil, ¿sí? O sea, lo que va a medir es eh, en ese centro, digamos, de la distribución, si están los datos muy agrupados o están muy separados, digamos, ¿sí? O sea, es más homogénea o más heterogénea la distribución, ¿sí? Cuanto más dispersos están, más mayor es la distancia. Obviamente, cuanto más próximos están, menor es esa distancia intercuartil. Y acá ustedes tienen una actividad, ¿sí? Que es buscar y confeccionar un diagrama de caja, ¿sí? Eh, para el ejemplo del test, que es el ejemplo que yo les mostré hoy, ¿sí? El diagrama de cajas es un tipo de gráfico, ¿sí? Que permite, es un gráfico difícil de interpretarlo en el sentido de no suelen aparecer para publicaciones por ahí, publicaciones que lea cualquier persona, ¿sí? Son un poco más específicas por ahí, se necesita un poco más de estudio, digamos, un poco más de análisis
para poder confeccionar ese gráfico e interpretarlo de una manera adecuada, ¿sí? Es un buen gráfico para presentar información, pero no a cualquier público, ¿sí? No es tan sencilla su lectura. Bien. La siguiente medida de dispersión es el desvío con respecto a la media. Cuando hablamos del desvío con respecto a la media, nos referimos a la distancia que hay entre cada valor y la media aritmética. Fíjense que acá la media aritmética está planteada como X barra, ¿sí? Simplemente porque yo lo tomé como muestra, ¿sí? En realidad puede ser como muestra, puede ser como población, es decir, que tranquilamente podría ser X sub i menos mu, ¿sí? Que ahí no va a ser de X, sino que va a ser de mu, ¿sí? Eso tengan siempre en cuenta, cuando ponemos X, así, X barra, nos referimos a la media aritmética de una muestra, y cuando hablamos de mu, nos referimos a la media aritmética de la población, ¿sí? Acá está una demostración, yo no sé si ustedes la hicieron, creo que una compañera había pasado la demostración en, la, en el grupo, ¿sí? De que la sumatoria de todos los desvíos con respecto a la media aritmética, es decir, la sumatoria, ¿sí? De todos los x sub i de i igual a 1 hasta n de x sub i menos mu, esto nos da 0, ¿sí? Bien. Entonces, eso es el desvío con respecto a la media, tampoco es algo muy utilizado, ¿sí? ¿Por qué? Principalmente porque si yo quiero encontrar de un valor solo, no representa mucho, y si quiero encontrar de todos, ¿sí? Me va a dar 0. Entonces no tiene sentido, o va a ser solo para un valor, o siempre va a ser 0, entonces no tiene sentido calcular eso. Ahora, sí, lo que podemos hacer es trabajar con estos desvíos medios, ¿sí? ¿Cómo? A través de la varianza, ¿sí? La varianza que se representa con sigma cuadrado o s cuadrado, y acá hay una cuestión importante. Este sigma cuadrado, ¿sí? No es un valor al cuadrado, ¿sí? Tengan en cuenta eso, sino que lo que representa es simbólico nada más. El sigma al cuadrado es la varianza, ¿sí? La varianza no es que la varianza, ¿sí? O que sigma esté elevado al cuadrado, ¿sí? Sino que así se simboliza la varianza, ¿sí? No es que yo le voy a sacar raíz cuadrada y esto se va a simplificar, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Es solo notación, ¿sí? Bien, ¿qué es la varianza? Fíjense acá. Dice, la varianza es la media aritmética de los cuadrados de los desvíos con respecto a la media, ¿sí? O sea, es la media aritmética. Cuando yo hablo de media aritmética es porque sumo, y fíjense acá, sumo todos los valores y divido por n, ¿sí? Ahora, ¿media aritmética de qué? De los cuadrados, ¿sí? Porque está al cuadrado, de los desvíos con respecto a la media, ¿sí? ¿Por qué al cuadrado? Porque si yo no elevo al cuadrado, eso es 0, ¿sí? Entonces, una forma de hacer que esto no sea 0 es tomando el cuadrado. Otra forma es tomando en vez del cuadrado el valor absoluto, ¿sí? Pero nosotros más adelante vamos a ver que esto hace que este desvío sea mínimo, ¿sí? O sea, el error que yo encuentro con esto, haciendo al cuadrado en vez de hacer con valor absoluto, es mínimo, ¿sí? ¿Vale? Bien. La varianza, entonces, lo que me va a indicar es qué tan dispersos están los datos, ¿sí? O qué tan dispersos en promedio están los datos respecto a la media aritmética, ¿sí? Por eso les decía hoy que siempre consideramos la media aritmética y el desvío, la varianza, o el desvío estándar, que es el que viene después, que vamos a ver, como dos medidas que representan a la distribución, ¿sí?
porque sé dónde están concentrados y a partir de saber dónde están concentrados, que eso es lo que me da la medida aritmética, sé qué tan distribuidos están con respecto a este valor. ¿Sí? O sea, qué tan lejos están de la media aritmética. ¿Sí? Eh, Esta sería la fórmula, ¿sí? Sumatoria del cociente entre n y el cuadrado de los desvíos con respecto a la media aritmética. ¿Sí? Cuando es para datos agrupados, simplemente se multiplica a cada valor, ¿sí? Por su frecuencia, es decir, hago el valor x sub i menos mu al cuadrado, multiplico por la frecuencia. Supongamos que el primer valor de la variable es 5. Bueno, 5 menos, y la media es 15. 5 menos 15, ¿sí? 10 al cuadrado 100 por la frecuencia, y ahí le sumo el siguiente, el siguiente, el siguiente, y por último divido por n. ¿Sí? Esto, ¿sí? Tengan en cuenta, sigma, cuando es población, S, ¿sí? S cuadrado, cuando es muestra. Ahora, a diferencia de la media aritmética, que la media aritmética se calcula de la misma forma tanto para población como para muestra, ¿sí? Para población como para muestra, la media aritmética se calcula igual. La varianza, por el contrario, se calcula diferente. En vez de hacer dividido n, se hace dividido n menos 1. ¿Sí? A esto se le llama corrección de Bessel, ¿sí? O corrección o factor de corrección sesgado. ¿Sí? Después, cuando veamos probabilidad, más adelante allá si llegamos, vamos a poder demostrar esto. ¿Sí? Vamos a poder demostrar. Se dice insesgado, ¿sí? Se dice insesgado porque, digamos, no se altera con respecto a la población. ¿Sí? Recuerden que si yo tomo una muestra, digamos, eh, es probable que los valores que yo obtenga de la muestra no sean lo mismo que la población. ¿Sí? Ahora, cuando yo uso el factor de corrección, ¿sí? Sin sesgado, lo que hago es aproximar de la mejor manera posible a la varianza de la muestra a la varianza de la población. ¿Sí? Bien. La siguiente medida de dispersión es el desvío estándar o desvío típico. ¿Sí? Que no es más que la raíz cuadrada, ¿sí? De la varianza. Y fíjense, es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Por qué no simplifico acá? Otra vez, porque este 2, ¿sí? Porque este 2 es solo notación, no es que está sigma elevado al cuadrado, sino que sigma cuadrado es la expresión que utilizamos para referirnos a la varianza. ¿Sí? Es decir, lo que tengo que hacer es sacarle la raíz cuadrada a esto y ahí obtengo eh, el desvío estándar o desvío típico. ¿Sí? Esto, que creo que es casi lo último ya de hoy, es una forma más sencilla y que muchas veces es útil para demostraciones. Es la manera corta o el método abreviado para encontrar la varianza. ¿Sí? Fíjense, fíjense que así voy a poner. Entonces se ven los dos. Acá está uno. Este sería el método largo, por así decirlo. Y este sería el método corto. ¿Sí? Es la media aritmética de los cuadrados, ¿sí? De la variable menos el cuadrado de la media aritmética. ¿Sí? Esto ustedes lo tienen que demostrar. Es decir, que de esto tienen que llegar a esto. ¿Sí? Yo les doy una ayuda, digamos. Fíjense que acá hay un cuadrado. Lo primero que van a tener que hacer es distribuir el cuadrado y ahí comenzar a trabajar algebraicamente con la sumatoria. ¿Sí? Se va a llegar a un punto en el que ustedes van a llegar. Van a salir de acá, digamos, y van a llegar a esta expresión. ¿Sí? Bien. Acá está la actividad nomás. El coeficiente de variación es la siguiente medida de dispersión, perdón. Lo que hace el coeficiente de variación es medir en porcentaje, eh, digamos, cómo varían los datos respecto a su promedio.
¿sí? Se expresa en porcentaje. Cuanto mayor es el coeficiente de variación, mayor es la dispersión, ¿sí? Y después tenemos esto lo vamos a ver sumamente rápido porque no va a ser importante, ¿sí? Cuando digo no va a ser importante, quiere decir que si tenemos parcial no va a entrar, si tenemos a lo sumo puede entrar en el final, ¿sí? Eh, entonces vamos a hacer rápidamente nomás, eh, además de las medidas de dispersión, tenemos las medidas de asimetría, ¿sí? Que se calcula de esta forma, ¿sí? Y lo que va a hacer es decirme cómo es la curva, digamos. Cuando es simétrica, tiene esta forma, ¿sí? Que hay una gran concentración de valores en la media aritmética, ¿sí? Y a ambos lados se distribuye de la misma manera, ¿sí? Cuando es asimétrica negativa, hay mayor concentración de valores altos de la variable, y cuando es asimétrica positiva, hay mayor concentración de valores bajos de la variable, ¿sí? Se encuentra a través de esta fórmula, y yo voy a saber lo que me da cuando sea eh, A sub 3, que es el coeficiente, sea mayor, menor o igual a 0, ¿sí? Si es igual a 0 es simétrica, si es menor a 0 es, tiene sesgo negativo o es asimétrica negativa o sesgada a la izquierda, también se dice. Acá está la característica que cumple, ¿sí? Que la media aritmética es menor a la mediana y la mediana menor a la moda, ¿sí? Si nosotros vemos en esta, ¿sí? La moda estaría más o menos acá, ¿sí? La mediana va a estar más o menos acá, ¿sí? Porque va a estar a la mitad de los datos, y la media aritmética va a estar acá porque va a ser más chica, porque hay valores críticos que la están afectando, ¿sí? Acá, cuando es simétrica, son todos iguales, y en este caso la moda va a ser menor a la mediana, y la mediana menor a la media aritmética, porque acá la media aritmética está afectada por valores críticos muy altos, ¿sí? Bien. Y finalmente, las medidas de apuntalamiento. Las medidas de apuntalamiento, ¿qué hacen? Miden qué tan alta es la curva, ¿sí? No entiendo por qué no hay gráfico. Debería haber un gráfico acá, pero vamos a hacer uno a mano, ¿sí? Cuando es mesocúrtica, digamos, es igual a la normal, que sería... ay, no, esto no tiene que ir. Vamos a borrar esto. Es igual a la normal. La normal es un tipo de curva muy especial que vamos a ver después cuando trabajemos probabilidad, ¿sí? Esta sería, digamos, la normal. Entonces, cuando es mesocúrtica, la curva tiene la misma altura que la normal, ¿sí? Sería un poquito más arriba, ¿no? Ahí, tiene la misma altura. Si es platicúrtica, es más baja, ¿sí? Va a ser algo así, ¿sí? Esto con otro color. Mm, Bueno, este ya está. Esta sería platicúrtica. Fíjense que se llama platicúrtica porque tiene como forma de plato, ¿sí? Es más baja que la normal, y lo que pasa es que los valores están distribuidos de manera más uniforme. Más uniforme en el sentido de que eh, todos los valores de la variable tienen al menos una frecuencia parecida, ¿sí? En el caso de que sea igual a la normal, ¿sí? Hay valores de la variable que están justamente acá, que van a ser los que concentran la mayor cantidad de datos, ¿sí? Otra vez quedan 10 minutos. Y va a ser leptocúrtica cuando haya una gran concentración de datos respecto alrededor de la media aritmética, ¿sí? En este caso la distribución va a ser algo así, ¿sí? Esta es la más homogénea. ¿Por qué? Porque en este valor de la variable, ¿sí? Está concentrado la mayoría de los datos, ¿sí? Está concentrado la mayoría de los datos. Bueno, hasta acá llegamos. Voy a dejar de compartir.
Y bueno, gente, em, por hoy terminamos, digamos. Yo acá está terminando de grabar. Una parte ya terminó. Yo voy a dejar cargando, es decir, subiendo ya a YouTube esta clase de hoy. Así queda. Y bueno, de geometría voy a seguir tratando a ver si puedo arreglar, digamos, para que se vea toda la clase y no cortada. Así que bueno, eh, la tarde. Noelia, te faltó escribir una parte. O si no, ¿dónde está Noelia? Noelia, ¿te saco silencio? Permiso el audio. No, no me deja. ¿Reiniciar audio? No me deja. Porque por ahí es más fácil que lo digan por el micrófono, ¿no? Eh, ahora sí te escuchamos, Noelia. La actividad la vamos a corregir también por Zoom. Si quieren, sí, podemos corregirla. O si no, se sube simplemente y la corregimos, digamos, en el grupo, digamos. Ah, bueno, eso nomás era. Ah, bueno. Eh, bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta. Si no, por hoy damos por finalizado y nos estaremos encontrando la semana que viene. Ahí sí, ya el miércoles que viene, yo les voy a tratar de pasar mm, entre mañana y el lunes la actividad, entonces ustedes ya la ven y por ahí el jueves que viene, seguimos en este horario, y el jueves que viene eh, tratamos de resolverla, digamos eso, y así seguimos ya, ¿sí? Lo resolvemos y ahí yo les paso. Hoy terminamos la unidad 1, eh, la unidad 2 es sumamente cortita, la unidad 2 en una clase ya prácticamente la finalizamos, eh, así que bueno, pasamos la unidad por ahí más larga. Y después lo que viene, la unidad 2 es cortita, la unidad 3 es cortita en cuanto a teoría, pero es la más difícil, así que vamos a centrarnos un poco más en esa. Y bueno, después vemos cómo sigue todo después de las vacaciones de invierno. En teoría parece que en agosto volvemos, así que estaríamos volviendo para el segundo cuatrimestre, en teoría, volveríamos a clase. Así que, bueno, eso vamos a ir viendo después. Seguramente cuando terminemos la unidad 2 les voy a enviar un trabajo para hacer, un trabajo grupal y obligatorio, con notas, así que ese sí va a ser un trabajo evaluativo, digamos. Y bueno, por ahora eso nomás. Todavía, eh, no sé si a ustedes le avisaron algo porque a nosotros nos pasaron, digamos, lo que se está trabajando desde la AD, pero no hay nada fijo. Nosotros, como somos una materia anual, no tenemos inconveniente todavía porque es probable que volvamos y hagamos un parcial escrito. Eh, por lo pronto, como les decía, una vez que terminemos la unidad 2 yo les envío un trabajo práctico que van a hacerlo en grupo y es un trabajo obligatorio, así que este, digamos, es una de las condiciones de regularidad. Y por ahora sería eso nomás. Parcial así, no sé qué va a pasar, no sé cómo va a ser, así que, bueno, eso Y tenemos que en esperar un grupo, poco más. ¿cómo? ¿Me escucha, profe? Sí, sí, Natalie. En grupo, ¿cómo sería el trabajo práctico obligatorio? También por intermedio de... Sí, o sea, ustedes lo hacen a la distancia, digamos. Eh, el tema que somos demasiados para que cada uno haga un trabajo. Si ustedes Claro, mandan el grupo, somos como 60, así que si me mandan eso, estaría todo las vacaciones corrigiendo más o menos. Entonces, sí, vamos a sí. hacer en grupo
vamos a hacer en grupo de 5 integrantes más o menos. Y más o menos va a ser un trabajo sobre toda esta primera parte. Digo un trabajo sobre toda esta primera parte, pero no es que yo le voy a dar ejercicios para resolver, sino que es más de aplicación de todo este tema de encuestas, de los cuestionarios, y para que ustedes hagan un estudio estadístico y a partir de ahí sí encontrar la media aritmética, presentar gráficos y demás. ¿Sí? Ah, buenísimo. Sería como para aplicar esto. Sí, sí, se entiende. Bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Qué silencio? Yo cuando llego a este punto, vieron que uno en la clase cuando pregunta si uno no sabe, si no preguntan porque no entendieron nada o no preguntan porque entendieron todo. Así que, no sé, encima como no tienen video, no veo la cara, así que no veo si tiene cara de que aprendió todo o cara de que no entendió nada. Bueno, tiene recuperatorio. El trabajo sí, el trabajo sí. Sí, porque es un trabajo que ya estaba planificado antes de todo esto de la cuarentena, digamos. Eh, este año se incluiría un trabajo práctico. eh, así que sí, tiene recuperatorio. Y bueno, como nuestra materia no es promocional, entonces, o sea, se aprueba con 6. De lo contrario, se recupera, digamos. Sí, Jessica, en este no tenemos reacciones, así que creo que no hay ni emoticones, ¿no? Pero bueno, vamos a tener que... Se pueden hacer cartelitos, entonces activan el video y suben un cartelito con un emoticón. Esto podríamos hacer para la próxima. Lo del trabajo sí, como les decía, ya me colgué ya hablando para abajo. El trabajo sí tiene recuperatorio y hay que aprobar el recuperatorio porque es condición para la regularidad. ¿Sí? Entonces, además de los parciales que no, como les repito, un parcial escrito presencial seguro que vamos a tener porque es muy probable que ya volvamos a la escuela, digo yo, al instituto. Pero el trabajo práctico es obligatorio para aprobar la materia. Así que sí o sí eso hay que aprobar o el trabajo o el recuperatorio. ¿Sí? Así que van a tener igualmente su tiempo y demás y vamos a ir trabajando entre todos para que no lleguen a esa instancia de desaprobar el trabajo. El parcial ya es otra cosa. Así que bueno. El parcial que está asegurado es el del segundo cuatrimestre. Y sí, aunque también puede ser un parcial integrador del primero y el segundo. Así que todo es posible todavía. Jessica me parece que tiene miedo de la unidad 3 seguramente de probabilidad. Pero bueno. Eh, bueno, vamos, por eso les decía, vamos a pasar a trabajar la semana que viene resolviendo esto y ahí nos queda todo el mes de junio, un poco de mayo y un poco de julio para trabajar la unidad 3 y, eh, y vamos a tratar de trabajar mucho esa unidad, que es la que generalmente presenta más dificultades porque ahí es donde están los problemas realmente. ¿Sí? O sea, ahí, hasta ahora nosotros